¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar. Hola, hola queridos oyentes de Bésame y amantes de la vida saludable. Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos Claro con la doctora Diana. Soy Diana Giraldo, cirujana plástica, subespecialista en oncología, y hoy, como todos los viernes a las 11 a.m., estoy feliz porque llegó la hora más saludable de toda la semana. Hoy vamos a hablar de un tema que une la ciencia con la esperanza. Es un tema que puede sonar un poco complejo, pero es un tema muy importante que todos deben conocer. Vamos a hablar de algo que involucra a millones de personas en todo el mundo, pero desde una mirada diferente. Vamos a hablar del cáncer, pero a través de los ojos de la biología molecular. La biología molecular es una ciencia de la medicina, de la salud, que ha cambiado el enfoque y la forma en la que entendemos esta enfermedad, en la que la prevenimos, la diagnosticamos y la tratamos. Y para tratar ese tema, ¿qué mejor que una especialista en oncología y magíster en biología molecular? Estamos nada más y nada menos que con la doctora María Mercedes Rodríguez, alguien a quien muchos de ustedes deberán conocer. Ella es egresada de la Universidad del Bosque de Medicina, especialista en medicina interna también de la Universidad del Bosque, subespecialista en hemato-oncología del Instituto Nacional de Cancerología y de la Universidad Javeriana, con especialización en administración hospitalaria de la EAN y con maestría, como dije al principio, en biología molecular, con enfoque en oncología realizado en el Hospital Rey Juan Carlos Madrid. Doctora María Mercedes, bienvenida al programa para hablar de cómo la ciencia y la biología molecular se ha convertido en un arma muy poderosa en la lucha contra el cáncer. Bueno, muy gracias por la invitación. Estamos aquí para aclarar algunas dudas que de pronto el público tenga acerca de la parte de la biología molecular y el cáncer. Bueno, vamos a empezar con lo más importante y con el contexto de esta enfermedad. Hablemos de cifras, hablemos de cómo estamos en materia de cáncer en el mundo y en Colombia, cuáles son los cánceres más frecuentes de una manera muy rápida y sobre todo cuál es el reto más importante que enfrentamos como país en la lucha contra esta enfermedad. Bueno, el cáncer se ha vuelto una de las principales enfermedades en nuestra época, ya que cada vez tenemos más población adulta que se ha evolucionado a enfermedades que se vuelven crónicas. El cáncer, desafortunadamente, es una enfermedad que anteriormente tenía un paradigma de muerte, pero ahora hemos tenido una grata evolución con los nuevos medicamentos y nuevas técnicas de diagnóstico que tenemos a nuestra disposición. En Colombia, el cáncer en las mujeres, el principal es el cáncer de mama, ¿sí? Luego siguen los cánceres ginecológicos, la parte de los cánceres gastrointestinales como colon y estómago, y en los hombres, pues desafortunadamente es el cáncer de próstata la primera causa y el cáncer de pulmón. De todas maneras, las enfermedades de tipo hematológico también tienen un gran número de pacientes y frecuencias que han aumentado progresivamente, ya que tenemos nuevos diagnósticos más tempranos y los pacientes tienen mayor facilidad para ir a los servicios de urgencias y de consultas primarias para que entonces se le hagan un diagnóstico temprano, ¿sí? Bueno, ¿y cuál cree usted que es ese reto más importante que enfrentamos como país en materia de prevención, tratamiento y diagnóstico de esta enfermedad que cada vez cobra más vidas? Bueno, yo creo que primero es que todos los pacientes ahora afortunadamente tienen un cubrimiento de salud, ¿sí? Y la otra es la educación a los primeros niveles de la parte médica, paramédica y de las imágenes, que podemos nosotros de pronto ayudar a estos pacientes en los síntomas tempranos de la enfermedad. Desafortunadamente a veces los pacientes no utilizan o los mismos servicios no damos la información adecuada para que los pacientes se hagan sus tamizajes periódicamente, sus controles como mínimo cada 6 meses de exámenes
que son muy convencionales y que los pacientes se van a beneficiar de diagnósticos tempranos. Nosotros en cáncer no hacemos prevención en general. Sí hay algunos cánceres o tumores que podemos de pronto evitar por la exposición ambiental, pero desafortunadamente es un diagnóstico temprano el que nos va a dar a nosotros una prevención y un manejo adecuado del tumor en un momento dado. Bueno, y precisamente esto que hacemos a través del programa de Bésame, Hablemos Claro, es educar a la población. Esto es bastante importante porque los pacientes mejor informados son los que más chance tienen de, como dices tú, hacerse su tamizaje, hacerse sus estudios y lograr ese tan buscado en estas campañas diagnóstico precoz. Bueno, y entrando en materia, doctora María Mercedes, vamos a hablar un poco de biología molecular. Vamos a hablar de cuál es ese proceso biológico que ocurre en las células de nuestro organismo cuando se presenta un diagnóstico de cáncer. Bueno, pues como todos entendemos, el cáncer es la célula, ¿no? La célula es la unidad funcional donde se va a producir todos los cambios. El cáncer es originado en algún tipo de alteración de la diferenciación de la célula, donde una célula madre va a dar dos células hijas, que es el normal funcionamiento, pero en este caso alguna de esas células se va a desdiferenciar y el sistema inmunológico no lo va a identificar. Entonces hay múltiples factores de riesgo que tenemos, tanto propio de la célula como del ambiente de la célula y de ambientes externos o enfermedades que el paciente puede presentar. Entonces la idea es que el paciente, si tiene algún síntoma en particular, pueda atenderse rápidamente y empezar a mirar cómo se va orientando el estudio para saber qué pasa con esa célula que se está malformando, ¿no? O sea, el problema es que nuestro sistema inmunológico también tiene una serie de factores ambientales y nutricionales, psicológicos, de enfermedades generales que pueden alterar el sistema inmune y no identifica esa célula que se está multiplicando anormalmente. Entonces, por eso se habla que los mecanismos de defensa del paciente para identificar esas células es el que le va a determinar si en un momento dado se multiplica la célula y se produce el cáncer. Nosotros todos los días estamos haciendo células anormales, pero de cierta manera el sistema inmunológico no las controla. Entonces, hay enfermedades que sí son muy exposicionales, pero también hay enfermedades que desafortunadamente el organismo no lo controla y no hace que esa célula llegue a su muerte programada, que se llama apoptosis, y esas células empiezan a inmortalizarse, que es lo que llamamos nosotros clones. Entonces así se va formando un número de células en reproducción que hasta cuando hay un síntoma muy claro o de pronto en una imagen que realice el paciente, se ve pronto una anormalidad en la imagen y entonces ya el médico tiene de pronto la opción de empezar a hacer un estudio especial. Bueno, muy importante, complejo, pero importante entender el cáncer no en términos de tumor, sino en términos de trastornos internos celulares, como dice la doctora, en la multiplicación, en todo este proceso de división anormal. Pero para entender un poquito más qué tiene que ver la biología molecular con el cáncer, cuéntale un poco a los oyentes cómo aporta esta ciencia que tú bien conoces porque eres magíster en biología molecular, sobre todo el conocimiento de ella en el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, ¿en qué consiste la biología molecular? La biología molecular es la ciencia que investiga cualquier tipo de alteración en el funcionamiento normal de la célula. La célula tiene en la membrana celular, tiene unas compuertas que son las que hace la interacción entre el medio externo y el ambiente de la célula y el medio interno, que es el que ya define una función para la célula como tal. La biología ha evolucionado desde que el ADN se hizo la identificación, ¿sí? Y de acuerdo a esa identificación se empezaron a evidenciar genes que son genes que estimulan la producción de esas anormalidades o genes que suprimen de una manera independiente de que la célula no se diferencie. Dentro de la célula hay unas cascadas de señales, ¿sí?,
que son una serie de proteínas que van produciendo una activación de diferentes oncogenes o genes internos que van al núcleo de la célula y produce una información para que ella haga esa información que en un momento dado pues es anormal. Entonces, en la biología molecular está identificando cada uno de esos pasos para que, acompañados con la investigación de nuevas terapias, podamos nosotros identificar dónde en un momento dado se puede parar esa cascada de producción de proteínas anormales y llevar a la muerte de esa célula que se está formando mal, ¿sí? Bueno, doctora María Mercedes, tradicionalmente el cáncer se diagnostica a través de la biopsia, del microscopio, pero ¿cuál es la implicación de esta nueva ciencia de la biología molecular en el diagnóstico? Inicialmente se especificaba un tumor de acuerdo a lo que veía el patólogo. La biología molecular ya mira más a fondo cuáles son las características de esa célula tumoral y de las diferenciaciones que puede ella producir. Pero ¿cómo actúa la biología molecular para profundizar y para ver esas diferenciaciones? La biología lo que hace es que identifica una serie de genes que pueden estar externos o internos dentro de la célula que pueden producir esa diferenciación anormal y la función que ellos van a producir en un momento dado que se active. Es decir, que en la célula ya mira la normalidad de los genes o los genes alterados que pueden llegar a producir ese cáncer. Sí, es que en la célula internamente hay unos oncogenes, que son unos genes que producen las enfermedades y otros genes que suprimen que esos oncogenes no se activen. Bueno, y todo esto que ocurre a nivel molecular en las células, ¿qué importancia tiene para las personas? Es decir, hemos oído hablar mucho de la medicina preventiva. El conocimiento de la biología molecular en una persona puede llevarlo a entender o a saber que tiene predisposición a cierto tipo de cáncer y además de cierto modo poder prevenirlo. Sí, esa es la idea de la biología molecular y la genética, ¿no? Son dos ciencias que se tienen que unir, donde determinan qué genes yo dono en parte hereditaria. Los genes están determinando qué enfermedades pueden donarse de líneas familiares, ¿sí? Entonces hay dos maneras de identificarlos, con estudios genéticos de secuenciación en los cuales hacen el mapeo de todos los genes como una firma genética del paciente, y el otro es el mapeo de los tumores. Pero ahorita es importante saber que si yo hago una identificación de un gen que se hereda, yo puedo darse esos genes a mis hijos o a mis nietos, entonces voy a prevenir en un tiempo futuro que ellos no vayan a expresar esos genes tomando conductas tempranas. ¿Sí? Conductas como cuáles, es decir, que si yo sé que tengo unos genes que puedo heredar a mis hijos, ¿puedo prevenir que estos se hereden? Sí, lo que pasa es que yo voy a tener el gen que en un momento dado puede expresarse o no, pero para evitar que de pronto se exprese, pues tengo que manejar todos esos factores ambientales. Y segundo, pues yo puedo evitar que se me exprese una enfermedad tomando medidas tempranas, como los pacientes que tienen cáncer de mama hereditario. Tienen un gen que es el BRCA1 y BRCA2, que si mi abuela lo tuvo, mi mamá lo tuvo, seguramente algunos de mis hermanos o hermanas lo pueden tener. Entonces yo evito tener cáncer de seno tomando medidas de prevención con las cirugías de control de riesgo. Las mastectomías preventivas de riesgo que se realizan en pacientes con mutaciones. Bueno, doctora, pero este tema es bastante interesante y es importante que la comunidad sepa que en el departamento del Tolima se cuenta con un departamento de biología molecular que es precisamente el departamento que hay en Clinaltech, donde la doctora es la jefe del departamento de oncología. Entonces, la gente del común, no los pacientes oncológicos, sino la gente del común puede acceder a los servicios y puede hacerse estudios biomoleculares para saber si tienen esa predisposición y poder tomar esas medidas tempranas. Claro, sí, y eso se debería de hacer. Si yo tengo, por ejemplo, un padre que ha tenido un cáncer de colon
y mis tíos y mis abuelos también lo han tenido. Yo debo empezar con hacer una medicina preventiva, haciendo la consulta con nuestros gastroenterólogos y que le hagan sus colonoscopias periódicas. Pero si ven que es un cáncer que se ha heredado, ¿sí?, en el estudio del árbol genealógico que se le hace, pues la idea es que ellos mismos vayan tomando las conductas tempranas de hacer resecciones de pólipos tempranos o de micolectomías, o en la parte, por ejemplo, de las madres que han tenido cáncer de mama, que sus hijas se hagan sus exámenes tempranos preventivos, y si hay necesidad, si lo tienen el gen, seguramente en alguna etapa de la vida pueden expresar la enfermedad, pues tomar de una vez conductas quirúrgicas preventivas. Bueno, muy importante. Es decir, hay personas que tienen factores de riesgo familiares, es decir, antecedentes familiares de ciertas patologías que los deben llevar a tomar conductas preventivas o de diagnóstico precoz. Sin embargo, pues también cualquier persona que no tenga estos antecedentes pudiera, si desea lógicamente una vida prolongada y mucha longevidad y salud, puede perfectamente realizarse un estudio genético, un estudio biomolecular para saber cuáles son sus predisposiciones. Claro. Sí, es que en biología molecular no solamente está indicado en cáncer, biología molecular también está activo en enfermedades que son hereditarias genéticas, como metabólicas, endocrinas, cardiológicas, neurológicas, ¿sí? Entonces es un mundo de enfermedades que podemos nosotros de pronto en un momento dado prevenir y diagnosticar temprano para evitar enfermedades con una mala calidad de vida en los pacientes. Bueno, como ustedes pueden ver, esto es un tema bastante complejo, pero necesario de entender. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de diagnóstico precoz, de mamografía, de endoscopia, de colonoscopia, de todos los estudios PCR, bueno, en fin, todo lo que se puede hacer para diagnosticar precozmente, pero la gente nunca ha oído hablar de la biología molecular para el diagnóstico precoz y no saben qué tan precoz se puede llegar a hacer un diagnóstico con este tipo de tecnología. ¿Qué tan precoz se puede? Pues hay muchos síntomas que el paciente puede empezar a sentir, ¿sí?, pero que de todas maneras ni las imágenes diagnósticas nos pueden dar una ayuda. Entonces ya en cuanto a biología molecular tenemos la medición de las células tumorales en el torrente sanguíneo y en la identificación del ADN circulante que se hace por biopsias líquidas, que ya esto también es una nueva técnica que podemos estar implementando en los pacientes. No solamente para hacer el diagnóstico, sino también para evaluar la respuesta a los tratamientos oncológicos que se le ofrecen al paciente y saber si el paciente hizo una respuesta completa o todavía hay enfermedad activa y seguir el tratamiento adecuado para llevarla a la curación. Bueno, como pueden ver, hablando de cáncer, no solo saber predisposición para prevenir, no solo detectar precozmente un cáncer que apenas está comenzando, sino que además la biología molecular sirve para el tratamiento. Entonces hablemos un poco de cómo una persona con cáncer se puede beneficiar de este tipo de tecnología que tenemos acá en el departamento. Bueno, lo más importante es que nosotros tomamos una patología que nos dicen los patólogos con una identificación macroscópica, pero lo más importante es darle el apellido a ese tumor. Con el apellido nosotros ya tenemos unas nuevas técnicas farmacológicas que podemos empezar a darle el tratamiento más preciso para bloquear una vía de señalización y controlar mejor el tumor en su reproducción. También lo que estamos hablando es que si yo hago la identificación, yo puedo prevenir otras enfermedades que de pronto pueden estar asociadas, como por ejemplo el cáncer de mama con el cáncer de ovario, ¿sí?, o endometrio en las mujeres, los síndromes de Lynch, las enfermedades heredofamiliares de las poliposis familiares, ¿sí? Hay un mundo muy grande que nosotros podemos identificar, pero la biología nos está dando la identificación precisa de cómo hemos de tratar a los pacientes y la evolución de la farmacología para tratar de bloquear esos puntos target que tienen los pacientes en sus tumores para tratarlos. Todos los tumores son diferentes y aún así el paciente puede tener una diferenciación en su evolución y tenemos que hacerle esa identificación cada vez que el paciente progrese o veamos algo que no está funcionando bien con el tratamiento, podemos volver a hacer nuevamente esas identificaciones. Bueno, esto es muy importante que ustedes lo sepan. Normalmente tendemos a creer que los medicamentos contra el cáncer son una fórmula genérica para cada tipo de cáncer.
pero el hecho de que contemos con tecnología como biología molecular y que contemos con especialistas que además tienen formación y maestría en biología molecular, le da a los pacientes la posibilidad de un tratamiento personalizado. Es decir, para su tipo de tumor, para todas esas enfermedades que tiene y para todos los riesgos genéticos asociados. Hablemos un poquito de esa medicina personalizada que se abre con esta nueva tecnología. Bueno, cada tumor tiene, como te digo, es la identificación diferente. Los tumores de pulmón son diferentes a los de colon, a los de mama, y cada uno tiene un gen diferente en expresión. Para eso ya cada tumor puede tener una terapia asociada en muchos casos a la terapia que utilizábamos previamente, que era una quimioterapia, que era de destrucción de la célula. Aquí esta terapia lo que hace es, como hablamos anteriormente, bloquea esas señales para que el clon no se siga reproduciendo y para que no produzca más efectos colaterales tóxicos a las células normales que también pueden estar al lado de esa enfermedad tumoral. Entonces, hay muchos medicamentos que ya tenemos y están asociados también a alteraciones genéticas identificadas ya, ¿sí?, que nos van a dar el riesgo y el pronóstico del paciente para sí mismo saber cómo lo debemos de manejar. Importantísimo, la quimioterapia, que pues es bastante útil y necesaria, y de hecho en muchos casos la única herramienta para combatir el cáncer, pero la quimioterapia se enfoca en destruir células. En cambio, los tratamientos con biología molecular, la inmunoterapia, que ya vamos a hablar un poquito más, lo que hacen es alterar esos mecanismos celulares de destrucción y de cierto modo bloquear ese daño celular, ¿cierto? Exacto. Hablemos un poco de la inmunoterapia. Esa parte a mí me parece bastante hermosa. Y hematológica. La inmunoterapia es la activación del sistema inmune de los linfocitos T para que ellos se identifiquen rápidamente a esa célula anormal y la combatan. Es muy parecido como a la idea de las vacunas, ¿no? Es activar, ingresar una información al linfocito para que él sea el que destruya el mismo tumor que está produciendo su mismo organismo. Bueno, la idea de activar las propias células del cuerpo para que nos defiendan contra el cáncer en vez de colocar medicamentos para dañar esas células tumorales es una idea que suena poética, pero pues es una realidad. Sí, es un avance y muy importante, además de que disminuye la cantidad de efectos colaterales que nosotros veamos con la quimioterapia. Son medicamentos de rápida aplicación, de efectos no poco convencionales como la quimioterapia, y que sí realmente se ha visto que ha manejado mucho el control de la enfermedad tumoral. Control de la enfermedad quiere decir que los pacientes pueden llegar a vivir muchos años y que en vez de volverse una enfermedad terminal termina siendo una enfermedad crónica que se controla perfectamente con este medicamento por muchísimos años. Sí, ¿es así? Nosotros vemos pacientes que llegan en estados avanzados y que hacen respuestas imagenológicas y en términos a veces patológicas de las enfermedades tumorales. Entonces, bueno, qué bueno saber que a través de la ciencia una persona con cáncer puede vivir mucho tiempo, y no solo mucho tiempo, sino con calidad de vida. Sí. Doctora, y ahora llevemos esta conversación al nivel local. ¿Cómo estamos en el Tolima en materia de biología molecular? ¿Cómo está el acceso de los pacientes con riesgo de cáncer, con diagnóstico de cáncer a esta tecnología? Porque uno creería que hablar de biología molecular se lo imagina en los grandes centros en el mundo, pero pues no acá en el Tolima. No, pues todos los pacientes tienen la posibilidad de tener su estudio molecular. Está dentro del plan obligatorio de salud, o sea, no tienen por qué tener una negación para hacerse esas técnicas. La clínica le ofrece a los pacientes, en realidad desde el primer día del diagnóstico nosotros ya solicitamos las inmunohistoquímicas y los paneles mutacionales, y tenemos la valoración tanto por el biólogo molecular como por los genetistas para que nos soliciten también los paneles de cáncer hereditarios, que es muy importante, y con ellos conversamos cuál es el gen que está presentando el paciente y si ese gen en este momento tenemos una terapia farmacológica autorizada en el país para poderles ofrecer el tratamiento.
Bueno, esto ya no solo es medicina del futuro, sino del presente, y no es una medicina de otros países, sino que podemos contar con ella acá, y es muy importante que todos ustedes lo sepan. Doctora María Mercedes, no es común que un oncólogo tenga además maestría en biología molecular. Están los oncólogos, están los biólogos moleculares, pero usted decidió unir ambas ciencias, lógicamente para beneficiar a los pacientes y para hacer que todos estos avances tecnológicos se puedan llevar a cabo acá en el departamento del Tolima. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes médicos que les gusta la oncología, que les gusta la medicina del futuro, sobre la importancia de enfocarse en estas áreas y cómo esto puede transformar de algún modo el tratamiento y el pronóstico de los pacientes? Bueno, pues realmente ese es el futuro, ¿no? Desde que hablábamos de que se identificó el ADN, que fue premio Nobel, de ahí surgió la evolución de la biología. Ya no es una receta de cocina convencional para todos los pacientes, sino que ya cada paciente tiene una firma genética diferente, y que cada paciente tiene otros factores, tanto ambientales como internos, que se deben de unir para que con estas identificaciones de estos genes podamos nosotros ofrecer el tratamiento. La medicina, así como ya todos sabemos, la inteligencia artificial, la medicina en oncología y hematología y otras especialidades van para allá, van para tener que identificar al paciente y así mismo tratarlo. Ahí sí ya es el futuro que nosotros tenemos en medicina. Bueno, el futuro y lo tenemos aquí. Bueno, doctora María Mercedes, y antes de pasar a la sección que tanto nos gusta, queremos conocerte un poco más como persona. ¿Qué mensaje le quieres dar a la comunidad? Un mensaje de esperanza respecto a todo lo que tenemos en la región y a el cáncer como una enfermedad que ya no es una sentencia de muerte. Bueno, pues yo les digo que realmente el cáncer se volvió una enfermedad crónica, es una enfermedad que podemos tratar, que le podemos ofrecer al paciente las mejores medicamentos y tecnología de diagnóstico para que ellos tengan un adecuado tratamiento, que los pacientes tengan una calidad de vida y que también su familia pueda tener la facilidad de prevenir la aparición de esta enfermedad, que en realidad en algunos casos pues puede ser mortal. Nosotros tenemos una clínica que podemos ofrecer todo este trabajo multidisciplinario, y que los pacientes, afortunadamente, sus servicios de salud pueden ofrecerle ese tipo de atención para que nosotros podamos manejar estas enfermedades como se pueden manejar en cualquier otra parte del mundo. Bueno, doctora, es una pregunta que de pronto no sepas darme la respuesta, es un poco compleja, pero ¿tú sabrías decirme qué tantos departamentos de biología molecular existen en Colombia? Pues realmente nosotros, afortunadamente, en Clinaltec fuimos muy rápidamente, implementamos ese servicio. Hay clínicas que han pasado muchos años tratando de implementarlas y no lo han hecho, porque esto tiene una connotación grande, económica, de científicos, de que pueda el personal médico utilizarlo, pero yo creo que las ciudades primarias de Colombia, ¿no? Medellín, Bogotá, Cali, ¿sí? Porque muchas de estas técnicas se retiran de la patología y se envían a otros centros para que se les haga el tratamiento, y nosotros sí lo podemos tener al día a día. Nosotros tenemos, por ejemplo, una citometría de flujo, que es la identificación en la sangre o en la médula ósea de las células tumorales en 24 horas, cosa que en otros sitios tenemos que hacer la biopsia, mandarla para Bogotá, y a veces se demoran 15 y 20 días para una respuesta, ¿sí? Claro. Donde la vida de un paciente puede pasar de una curación a una muerte muy rápida. Bueno, maravilloso que se hagan este tipo de inversiones en el departamento, y además para retener talento local, que no se tenga que ir para las grandes ciudades, sino que vengan a apoyar y ayudar a los pacientes del Tolima. Ahora es tu momento. Llega la consulta con el experto, un espacio para resolver dudas sobre tu salud con los especialistas. Bueno, y ha llegado el espacio de los oyentes. Recuerden enviarnos sus preguntas a través de la línea de WhatsApp 310-619-0556. Hay una llamada en línea. Buenos días, doctora. Mi nombre es Marlene.
Quería agradecerle por el espacio. Gracias a usted, Marleni, por interesarse en nuestro programa. ¿Cuál es su pregunta? Tengo una inquietud. Si yo tengo un examen de genética positivo, quería saber para qué me sirve esa información, teniendo en cuenta en que yo no puedo cambiar los genes, y quería preguntarle qué puede hacer medicina molecular para cambiar y que pues obviamente la enfermedad no me dé. Muchas gracias. Bueno, pues realmente lo que tú dices, los genes no los podemos cambiar, ¿no? Pero sí, al tener la identificación de ese gen que puede en un momento dado expresar una enfermedad en algún momento de la vida, sí podemos hacer la medicina de prevención, ¿sí? Entonces, si yo sé que tengo un gen de Lynch donde voy a tener enfermedades polipósicas, de pronto de colon, de recto, enfermedades renales, ¿sí? Entonces yo tengo que estar con los especialistas que me estén haciendo mis controles periódicos, y si en un momento dado se evidencia algún tipo de alteración, tomar la conducta determinante de manejo de la enfermedad, como una cirugía, como un tratamiento de resección de un pólipo, ¿sí? Y además de eso, de manejar terapias nutricionales, terapias de rehabilitación, ¿sí? La parte emocional también es muy importante, ¿no? Porque es diferente que yo tenga un diagnóstico ya de un cáncer avanzado a tener un diagnóstico de un cáncer en estado temprano, que lo pude prevenir sabiendo que estaba predispuesta, a que tener un cáncer que ya puede llegar a una fase terminal en el diagnóstico. Claro que sí. Bueno, y entiendo que hay otra llamada en línea. Doctora, muy buenos días. Mi nombre es María Torres. Muchas gracias por este espacio. María Torres, ¿cómo estás? Gracias a ti por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Me gustaría saber con respecto a la biología molecular para los pacientes que tenemos tratamientos de quimioterapia, ¿cómo aplicaría? ¿Qué beneficios tendría para nuestro tratamiento? Muchas gracias. Ok, María, pues mira, lo que hemos hablado es que al hacer la identificación de estos genes o de estas expresiones de target terapéuticos que podemos ofrecerte, pues el tratamiento tiene que ser más eficaz, más dirigido, para que tu enfermedad sea mejor tratada y tengas una evolución adecuada, con una adecuada respuesta, y posiblemente puede llegar a un tratamiento curativo. A continuación exploraremos la vida y las pasiones de quienes cuidan de nosotros en Más allá de la bata blanca. Bueno, y hemos llegado a la sección que más nos gusta a los oyentes, la sección de conocer un poco más a esos especialistas, y sobre todo especialistas como tú, que son de mucha trayectoria y muy conocidos en el Tolima. Pero todo el mundo te conoce como la oncóloga de Clinaltec, como una oncóloga de mucha trayectoria en el departamento. Nos gustaría conocerte un poco más como persona, saber un poco más de tu vida, de tus gustos, de tus hobbies, no sé, algún secreto, alguna intimidad que nos quieras compartir. Bueno, no, pues yo soy ibaguereña de cepa, he vivido toda mi vida acá, estudié en Bogotá y pues retorné a mi casa. Tengo una vida muy tranquila, me gusta mucho la parte de mirar, por ejemplo, documental, de la parte de la historia, del arte. Me gustan mucho los animales, ¿sí? Y pues me gustan los caballos, ¿no? Entonces pues a mí ese hobby sí me gusta, no monto mucho, pero sí me gusta conocer a los animales, cuidarlos, ¿sí? Acompañarlos, y pues realmente para mí es un placer. Yo sería feliz haber vivido en 1900 en una casita, en una finca rodeada de animalitos, y no tener que pagar recibos de luz, agua, de teléfono, etcétera, etcétera. Sí, soy una mujer muy tranquila, me gusta estar en mi casa, ¿sí? Pues en la casa uno encuentra siempre qué hacer, ¿no? Pero dentro de eso pues me llama mucho la atención los documentales, ¿no? De aprender, de leer, de mirar cosas, de viajar, de ver todos esos documentales para conocer todas las costumbres de otras partes del mundo, y pues ver cómo la gente vive y se evoluciona para mejorar su estado de vida. Bueno, sí, hemos visto a lo largo de nuestro programa, hemos entrevistado a varios médicos, y el gusto por los animales es casi que algo común de todos.
Yo también comparto ese gusto contigo. ¿Y tú consideras que en cierto modo los animales en la vida de uno son una terapia o te ayudan de cierto modo a controlar un poco el estrés que debe suponer ser oncóloga y estar todo el tiempo tratando pacientes oncológicos, pacientes en fase terminal? ¿Los animales ayudan en cierto modo? Claro, sí, no, los animales es una excelente compañía. Yo vivo con 8 gatos y un perro. Excelente. Siempre hemos tenido animales en la casa, pero realmente los gatos, pues, les da compañía, son, cada uno es un ser independiente, es una vida diferente, uno aprende de ellos todos los días y es una compañía que realmente es incondicional, que es lo más importante. Entonces yo creo que uno debe vivir el día todos los días lo mejor posible y pues los animales, pues con la excepción de muchas personas, ¿no? Pero lo digo en mi caso, me gusta mucho compartir con ellos. Prepara tus sentidos porque está por llegar. Tips de belleza y equilibrio con la doctora Diana. Un espacio en donde exploramos la perfecta sincronía entre lo estético y lo saludable. Bueno, doctora, y en esta sección, tú como médica, que tiene un cuerpo esbelto, que tiene una piel bonita, joven, y pues lógicamente que ha estudiado tanto, ¿qué consejos le darías a los oyentes para mantener juventud, longevidad, sobre todo desde la biología molecular que tanto conoces, y para mantener ese equilibrio? Una mujer que lidia con la muerte todos los días y que maneja tanto estrés, pero a la vez tanta tranquilidad y tanta paz. Bueno, yo creo que lo más importante es que uno debe de vivir el día lo mejor, cuidándose. La parte emocional es muy importante, es una de las cosas que yo le comento a los pacientes. Usted tiene que ser amigo de su enfermedad. Todas las enfermedades son malas, todos vamos a tener enfermedades, porque eso es lo normal de un organismo, pero uno debe aprender a vivir con ellas, ¿sí? Entonces, debe vivir bien, debe aprovechar el día a día, debe tener una buena relación familiar, debe de comer bien lo que le guste. Nosotros, pues hay muchos mitos en oncología que desafortunadamente los pacientes que no comemos carne, que no comemos leche, que no comemos ningún tipo de azúcares, pero realmente pues todo se vuelve azúcar en el organismo y pues no todos vamos a tener cáncer, pues Dios no quiera, ¿no? Entonces, pues yo le digo, traten de comer lo más sano posible, pero pues un gusto no hace daño, ¿sí? Un pecadito de vez en cuando no hace daño. Los antioxidantes son muy importantes, la fruta, la verdura, el estar muy bien hidratado, no exponerse, por ejemplo, al sol, no exponerse pronto al tabaquismo, ni de pronto a sustancias inhalatorias, o sea, protegerse de cierta manera, porque todo puede, en una persona puede ser algo muy sencillo lo que le desencadena el cáncer, ¿sí? Entonces, pues si yo trato de evitar esas exposiciones, y yo creo que la parte emocional es supremamente importante. Uno debe hacer ejercicio, debe vivir tranquilo, debe alimentarse muy bien sanamente, y realmente yo creo que eso es la parte más importante del ser humano. Bueno, y una muy bonita enseñanza para todas aquellas personas que están sufriendo de alguna enfermedad. Enfermarse es malo, pero hace parte de la vida. Y cuando se tiene una enfermedad, debes volverte amigo de la enfermedad y aprender a convivir con ella, y sobre todo buscar especialistas como la doctora María Mercedes que sepan cómo se diagnostica y cómo se trata esta enfermedad. Y así hemos llegado al final de otro episodio más de Hablemos Claro con la doctora Diana. Hoy hablamos de un tema muy interesante. Vimos cómo el ADN no solamente recoge la historia de nosotros, sino que además contiene información que puede cambiar el futuro. Muy interesante este enfoque, y lo más importante es saber que contamos con esta tecnología y con estas herramientas acá en el departamento del Tolima. Los invitamos a seguirnos todos los viernes a las 11 a.m. en Hablemos Claro con la doctora Diana, a seguirnos también en nuestras redes sociales de Bésame, Diana Giraldo MD, y a compartir este video tan interesante con todas las personas que puedan. Va a estar en nuestro podcast de YouTube y de Spotify. Y así llegamos al final de otro episodio. Esperamos que tengan una vida y una semana muy saludable, tal y como la doctora nos lo enseña, y nos vemos en la próxima semana a las 11 a.m.
¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar.